ocurra en el país. Nos acompaña en este momento uno de los más prestigiosos invitados que hemos tenido durante todos estos meses, desde que en enero, febrero, comenzara el tema por allá por Asia, de la propagación de un virus que luego adquirió características pandémicas, o sea, la pandemia es cuando ya se propaga por casi todo el planeta, y luego nos afectara desde marzo, a partir de marzo acá en los Estados Unidos. Hemos tenido muchos especialistas, muchos epidemiólogos, pero el doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson, ha sido sin duda uno de los más destacados, si no el más destacado, en la forma en que explica las cosas y siempre de una manera generosa dedicarnos su valioso tiempo. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Doctor, hace 3 o 4 días leí algo que lo leí una vez y luego no lo vi por ninguna otra parte, en ningún otro medio nacional de prensa, pero me pareció formidablemente interesante. Científicos de la Universidad de Northwestern, acá en los Estados Unidos, han identificado que la estructura molecular, la estructura genética del virus, vista, me imagino que vista, no sé si como un microscopio electrónico, pero supongo que sí. Ellos midieron en términos de nanómetros, y le digo esto a los oyentes para que sepan, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. O sea, es una distancia casi a nivel ya atómico. Ellos han determinado que a 7 nanómetros del núcleo de este virus, el coronavirus, el virus tiene como una especie de ventosa, que es la que se adhiere a la célula y a través de la cual el virus infecta la célula. La científico que explicaba esto decía que después de mucho trabajo habían identificado exactamente el punto geográfico por donde el virus se conecta con la célula para infectarla y que están tratando de desarrollar una molécula para bloquearle al virus esa conexión. Si fuera así, ya el virus no se podría conectar con la célula, perdería su capacidad infecciosa y ahí terminaría la historia. No sé si usted ha tenido acceso a esto lo publicaron hace 2 o 3 días, 3 o 4 días. No sé qué credibilidad o qué seriedad le da, pero bueno, como quiera que sea, son científicos de la Universidad de Northwestern, acá en los Estados Unidos. Coméntenos un poco sobre este descubrimiento, si es que tiene alguna opinión. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad la estructura del virus, de este nuevo coronavirus, ha sido materia de discusión y de bastante investigación últimamente. Estamos poco a poco destacando o de repente descubriendo más aspectos sobre ello, uno de los cuales es justamente las proteínas que recubren al virus, que están en la parte externa del virus, que sirven para adherirse o para unirse a la célula respiratoria, en este caso en particular el alveolo pulmonar. Es así que ciertas partes de esta proteína de la espiga, que se llama proteína spike, sirven específicamente para adherirse a los receptores que se llaman receptores ACE a nivel del tracto respiratorio. Es así que existen algunas porciones que se han descubierto que son específicamente aquellas que van a unirse a este receptor a nivel de las células pulmonares. Y lo que se dice es muy correcto. Han habido investigaciones al momento y una de las mejores o de las más destacadas es aquella que está conduciendo la compañía Lilly Eli conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud americano, y justamente el doctor Fauci tuvo unas declaraciones al respecto que se va a empezar, o bueno, en realidad ya se empezó este ensayo clínico fase 3 que va a evaluar la eficacia de anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente a esta porción de la proteína espiga para evitar que el virus pueda adherirse y de esta manera evitar que la persona se pueda infectar por coronavirus. Esto se va a tratar. Al momento, este ensayo clínico está dirigido a personas que viven en los nursing homes, en las casas de residentes, justamente para evitar que se infecten. Es como, si lo pondríamos de una manera, como una profilaxis o una medida preventiva, o también llamada tal vez vacunación pasiva. Pero claro, existen algunos detalles que no lo hacen, digamos, muy similares a lo que es la vacunación activa, si lo podemos poner de ese término, porque bueno, los anticuerpos monoclonales tienen una vida media prolongada
prolongada, pero aproximadamente duran 4 semanas en el organismo humano, en el torrente sanguíneo. Luego de ahí desaparecen. De esta manera la persona quedaría desprotegida. Así que yo creo que este anticuerpo monoclonal es una idea formidable, pero claro está, es una medida transitoria solamente para evitar el contagio de estas personas de alto riesgo. Este tipo de investigación toma mucho tiempo en poderlo llevar a un nivel de producción masiva para que esto pueda estar al alcance de los hospitales, por ejemplo. Bueno, esto depende de en dónde se realiza la investigación y con qué tipo de población esté orientado. Normalmente los ensayos clínicos fase 3 tienen una duración de meses, incluso años. Por el contexto de la pandemia se están acelerando todos los procesos y lo que hemos visto es que estos ensayos clínicos están más o menos al término de 6 meses podemos tener resultados básicamente que nos muestren si esta medida terapéutica es eficaz. Ahora, si nos remitimos a esta estrategia terapéutica en particular de anticuerpos monoclonales que bloquean el ingreso del virus, Israel ha autorizado el uso de emergencia de una inmunoglobulina que bloquea ciertamente la entrada del virus y se está comercializando a nivel local, pero simplemente por una autorización de emergencia a nivel del país de Israel. Esto todavía no ha sido, digamos, diseminado mundialmente o internacionalmente, pero claro, existen localidades donde ya se está probando esto bajo ensayo clínico. Sin que se convierta usted en un pitonizo, así a ojo de abuelo de pájaro, ¿qué tiempo usted cree que tome en términos de meses el que podamos tener ya de una manera práctica una de estas terapias, por lo menos para impedir que el virus sea un evento catastrófico en las personas de más alto riesgo? Bueno, hay que considerar que este ensayo clínico a nivel de Estados Unidos ha comenzado hace un par de semanas. Yo creo que tal vez si todo cursa de forma adecuada y de un enrolamiento más rápido, probablemente tengamos resultados preliminares en 3 a 6 meses para saber exactamente si esta medida es eficaz. Esta mañana yo estuve en una tienda y me preguntaba a un amigo que trabaja allí y que me atiende siempre que voy. Me preguntó, ¿llegaremos algún día a la normalidad que teníamos en la vida cotidiana en diciembre, por ejemplo? Y yo no le pude responder, no lo sé. Le pregunto a usted, que es el especialista, ¿volveremos algún día? Pronto, porque tampoco hacemos nada con que eso esté dentro de 5 o 10 años, sino pronto. Cuando digo pronto, tal vez 6 meses, 8 meses, 10 meses o menos. Podremos volver a una vida ordinaria donde las personas anden sin mascarillas, donde la gente se abrace y se bese, lo que quieran hacerlo, por amistad o por fraternidad, o realmente habrá cambiado por completo, radicalmente por completo, nuestro estilo de vida. Bueno, yo espero que en algún momento podamos volver a la normalidad, pero lamentablemente al momento es muy prematuro decirlo. Existen muchos factores que van a contribuir a que en algún momento podamos simplemente hacer nuestra vida sin el uso de medidas preventivas, sin el uso de mascarilla o el distanciamiento físico, y esto depende de muchos factores. Uno de los principales tal vez es el desarrollo de una vacuna que sea completamente eficaz. Esto todavía, como se sabe, está en proceso muy avanzado, sí, pero todavía ha iniciado recién el estudio en fase 3. Y esto va a demorar por lo menos 6 meses, incluso hasta un año, asumiendo que la vacuna al final del estudio sea eficaz. Yo creo que si juntamos todos estos factores y somos optimistas diciendo que la vacuna realmente en el momento va a probar eficacia, yo creo que sí podríamos hablar de un regreso a la normalidad. Lamentablemente no lo veo en un futuro cercano. Y cabe la posibilidad de que mientras no se produzca la vacuna, mientras no haya una terapia que le niegue al virus su capacidad infecciosa o su traspaso a las células de los pulmones, nos vayamos inmunizando todos, uno porque le dio el virus, el otro porque le dio y no le dio síntomas o lo mandó 4 o 5 días acá. Por ejemplo, en los últimos 30 días, 4 o 5 de nuestros compañeros han adquirido el virus, algunos lo pasaron un
poquito incómodo, 2 o 3 días con malestar, otro estuvo un poco más, una semana con algo de fiebre y de tos, pero ya todos salieron de ese problema y han vuelto a reanudar sus actividades laborales y sociales. Cabe la posibilidad, cabe esperar que la gran mayoría de las personas se terminen enfermando y no mueran y pasen, no sé, 3, 4, 5, 6 días incómodos, pero ya se les quite eso y queden inmunes. Sí, como sabemos, ese es el fundamento de la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que poco a poco las personas se vayan exponiendo de forma natural al virus para que en algún momento la pandemia o el brote epidémico se detenga por sí solo. Lamentablemente existen algunos factores que van a influir de manera negativa para conseguir esta inmunidad de grupo. Si son personas jóvenes, básicamente sin enfermedades preexistentes, probablemente no se afecte la mortalidad o no haya mayor compromiso del organismo humano de estas personas y no vayan a terminar complicados en el hospital. Pero esto no necesariamente se produce de esta manera, ya que estas personas jóvenes podrían propagar el virus a las personas vulnerables y es ahí donde vamos a ver una afectación significativa de la mortalidad a nivel de la población. Yo creo que el concepto de que poco a poco nos vamos a ir tal vez inmunizando es correcto. Lamentablemente este virus va a traer como consecuencia, va a ser a costa de incrementar la mortalidad si es que no se produce de una forma lenta y progresiva. Es por eso que las medidas de control, de mitigación nos dicen que justamente estas medidas de distanciamiento físico del uso de mascarilla no van a eliminar completamente el virus. Lo que hacen básicamente es que las personas se infecten, pero de una manera tan lenta que los sistemas de salud puedan abastecerse o puedan tener la capacidad de albergar a todas estas personas y no tener una cantidad tan grande de personas que se han infectado de forma simultánea que terminen colapsando el sistema de salud y que las personas simplemente fallezcan porque no tengan una atención adecuada. Es así que creemos que tal vez en la evolución natural de esta enfermedad poco a poco vamos a conseguir la inmunidad, pero yo no creo que solamente una propagación libre sería la manera correcta de hacerlo. Yo creo que la propagación natural va a favorecer esta inmunidad colectiva, pero también lo que queremos hacer es, aparte de ello, conseguir la vacuna para no tener estos efectos en la mortalidad de la población. De todos los grupos, no sé si usted maneja esta información, pero de todas maneras le hago la pregunta. De todos los grupos farmacéuticos que están trabajando en esto, Moderna, acá en los Estados Unidos, AstraZeneca, en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, los israelíes, los chinos, y otros que tal vez no recuerdo o no conozco, ¿cuál usted cree que es el que está más próximo a llevar el gato al agua? Bueno, en realidad yo creo que la Universidad de Oxford con AstraZeneca llevan la delantera, al igual, tal vez en la misma proporción que lo hace CanSino de China. Probablemente estas dos compañías sean las que están más avanzadas en esta carrera de conseguir la vacuna, pero muy cerca de ellas se encuentra también Moderna y Pfizer. Así que probablemente estas cuatro sean las principales candidatas a conseguir la vacuna en un tiempo cercano. Ya. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha apostado por estas dos compañías, por Pfizer y por Moderna. Les ha dado miles de millones de dólares para comprar millones de dosis una vez que la vacuna esté lista. ¿Cree usted que es un paso sensato, es un paso inteligente el que ha hecho el Departamento Federal de Salud? Bueno, yo creo que si lo vemos a nivel de la salud poblacional, yo creo que es un paso sensato, ya que el problema que tenemos ahora es que estamos corriendo contra el tiempo, porque mientras más demoramos en conseguir la vacuna, probablemente más consecuencias negativas tengamos a nivel de la población. Es así que el gobierno está haciendo una inversión de riesgo. Quiero decir que así no sepamos al momento que la vacuna va a ser eficaz, están invirtiendo en la manufactura para que esto se haga de modo simultáneo y que cuando esta vacuna pruebe ser eficaz, tengamos ya estas vacunas manufacturadas y listas para distribución poblacional. De repente, desde el punto de vista de inversión de las personas del gobierno central, no sería una buena inversión si es que estas vacunas no son eficaces, porque significaría perder muchísimo dinero. Pero yo creo que los puntos positivos, si en caso la vacuna prueba ser eficaz, serían mucho mayores que cualquier riesgo que se tome. ¿Cómo, a nivel hospitalario, cómo es la situación hoy en relación a marzo y abril
de este año, los pacientes que ustedes están tratando, los protocolos, cómo han cambiado, la gravedad de esas personas, cómo ha cambiado, quiénes son en este momento los más susceptibles a morir y en general los porcientos de muertes de hoy comparado con los porcientos de muertes de hace 3 o 4 meses, cómo ha evolucionado eso a medida que ustedes los profesionales han ido aprendiendo sobre la marcha de la situación de la pandemia. Claro, al momento estamos viendo un espectro muy amplio de personas afectadas por el coronavirus. Me refiero a las que terminan en el hospital, ya sean personas vulnerables, que bueno, todavía conforman la mayor proporción de pacientes que son hospitalizados, pero también ahora tenemos personas jóvenes. Me refiero con ello a personas de 20, 40 años sin enfermedades preexistentes, que al momento forman una minoría de los pacientes hospitalizados. En cuestión de la mortalidad, creo que si tenemos que comparar la mortalidad de ahora con la que se describió hace unos meses, definitivamente es mucho menor. Al momento, en promedio, tenemos una mortalidad en pacientes hospitalizados, en pacientes severos, de 8 a 15%, lo cual es mucho menor si lo comparamos con la mortalidad hace unos 3 o 4 meses, en donde cuando la mortalidad podía llegar incluso de 40 hasta en su pico más alto a 80%. Es así que las terapias que hemos venido aplicando y que, bueno, los ensayos clínicos nos han ido mostrando que son el camino correcto para tratar al paciente, han hecho definitivamente un buen efecto en el tratamiento y en la disminución de la mortalidad de estas personas. Y cada día vamos aprendiendo mucho más de cómo tratar de forma correcta a estos pacientes. El Departamento Federal de Salud y el Centro de Control de Enfermedades están dominando el proceso terapéutico, o el médico internista tiene la libertad para explorar terapias, para recetar medicamentos. Hemos escuchado a algunos médicos acá en los Estados Unidos jurar y perjurar que la hidroxicloroquina a ciertos pacientes les ha funcionado cuando se le da en ciertos momentos. Otros, en otros países o en otros lugares, han hablado muy bien de la ivermectina, que es un antiparasitario. En otros lugares han utilizado corticoides como se llama dexametasona. Sí, dexametasona, también el remdesivir en ciertos momentos. Llega un paciente a un hospital, el médico tiene libertad para ensayar algunos de estos procesos terapéuticos o tiene que seguir un manual de instrucciones dictado por Washington o por Atlanta. Bueno, en ese sentido varía mucho dependiendo del hospital en donde estemos hablando. A nivel local, a nivel de la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital, nosotros tenemos un protocolo de manejo para pacientes hospitalizados por coronavirus, los cuales se basan en la evidencia clínica que tenemos a partir de los ensayos clínicos, los cuales nos dicen exactamente cuáles son las medicinas que funcionan o no en el contexto de coronavirus. Es así que al momento tenemos como terapia de primera línea el remdesivir, que cuenta con un ensayo clínico bien fundamentado que nos muestra que estos pacientes que reciben remdesivir tienen una mejoría más rápida que aquellos que no lo han recibido. Y también los corticoides, que es otra de las alternativas o de las terapias de primera línea, de que los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno tienen una disminución de la mortalidad si es que reciben corticoides. Así que otras terapias, como las mencionadas de hidroxicloroquina, al momento no la estamos utilizando y justamente no lo hacemos porque la evidencia científica nos ha mostrado que no tiene ninguna utilidad para tratar coronavirus. Y otras terapias que no han probado al momento eficacia, pero que se están utilizando como medidas alternativas, se hacen, pero en el contexto de un ensayo clínico. Me refiero que no se pueden ofrecer de manera amplia, asumiendo que son eficaces, sino que se hacen en un contexto de un estudio, en un estudio controlado para saber exactamente si en el transcurso del tiempo estas personas mejoran realmente con esta medida terapéutica. Así que esos son los principales tratamientos que estamos aplicando al momento. ¿Le daría a usted consejos prácticos a nuestro auditorio, por ejemplo, para no debilitar el sistema inmunológico, no beber alcohol en exceso, tal vez dejar el cigarrillo, el tabaquismo, el consumo de ciertos alimentos que son más bien tóxicos, y tratar de fortalecer un poco el sistema inmunológico para que ante una eventual contaminación del virus, pues por lo menos el organismo esté
lo más óptimamente capacitado para enfrentar la invasión patogénica. Sí, definitivamente las medidas generales que se tienen es mantener una dieta balanceada, evitar en lo posible el exceso de azúcares o de grasa, evitar las sodas, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de azúcar. Y en el sentido de repente del alcohol o el cigarro, esto como sabemos debilita el sistema inmunológico de una manera marcada. Así que en este aspecto no recomendamos, bueno, para nada este tipo de hábitos que son nocivos y que definitivamente van a debilitar el sistema inmunológico y hacerlo más propenso a adquirir no solamente coronavirus, sino cualquier otra enfermedad. Pero claro, hay que manifestar que también existen de repente algunas publicaciones que mencionan que ciertas vitaminas podrían favorecer el sistema inmunológico o fortalecerlo de tal manera que lo proteja contra el coronavirus. Pero hay que mencionar que no existe ninguna evidencia clínica para en este momento afirmar que, por ejemplo, la vitamina C o la vitamina D, consumirlo de una forma muy marcada o de repente tener un consumo muy amplio de esta vitamina nos pueda proteger contra el coronavirus. Yo creo que las medidas generales de una dieta balanceada, evitar el cigarro, el alcohol, las drogas y hacer ejercicio son las mejores medidas que tenemos para mantener un sistema inmunológico fuerte y evitar cualquier enfermedad, no solamente el coronavirus. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre un gusto, un privilegio tenerlo por acá. Sabemos que está muy ocupado, pero es un gran servicio el que le presta a nuestros oyentes el poder compartir con nosotros y darnos algunos de estos puntos de vista que de vez en cuando pues hay que actualizarlos, ¿no? A medida que va avanzando el proceso de investigaciones y de desarrollo de la compañía farmacéutica y se van descubriendo nuevas cosas que esperamos en algún momento puedan solucionar este gran conflicto mundial. Sí, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. El doctor José González, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y de la red de hospitales del Jackson. 6 de la tarde, 28 minutos, somos Actualidad 1040M. Volvemos enseguida.